Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días. Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Qué privilegio, qué gozo de predicar la palabra del Señor ante tantas situaciones. ¿No es verdad? Pero la palabra del Señor sigue siendo predicada. Gloria y la gloria sea a Él. Bien, hoy tenemos un mensaje que el Señor puso en mi corazón para mí, para ustedes, que tiene por título La victoria de la resurrección de Jesucristo. La victoria de la resurrección de Jesucristo. Y obviamente eh, es el hincapié que hemos hecho en esta iglesia durante eh, un tiempo para acá, de que en el púlpito de Cristo solamente se debe predicar la palabra de Dios. Y el protagonista es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los teólogos, los historiadores y toda esta gente y toda esta filosofía nueva y hueca sutileza, como dice Colosenses capítulo 2, no deben ni de mencionarse donde se menciona y se va a predicar la palabra de Dios. La victoria es nuestra si estamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Entonces, la victoria de la resurrección de Jesucristo, ¿por qué? Porque Confucio y todos estos hombres alrededor del mundo, su tumba está ahí y ellos murieron y están ahí, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Entonces, ustedes dirán, bueno, y si vamos a hablar de eso, ¿por qué empezamos con una porción bíblica del Antiguo Testamento? Bueno, porque queremos ir a la par, porque ustedes saben que Jesucristo era hebreo de nacionalidad y practicaba la religión judía. Es decir, que, ¿qué celebran los judíos hoy en día? Bueno, celebran la visitación de Dios que hizo en Egipto cuando ya eran esclavos. Y todos los prodigios que hizo Dios allá, de la peste que le mandó al faraón, a Egipto y todo eso, y cómo Dios libró a su pueblo en medio de donde estaba la nación de Israel esclavizada. Pues la nación de Israel no le llegaron la peste, ni le llegaron las situaciones que Dios mandó a la nación de Egipto, sino que Dios preservó a su pueblo. Y hay un denominador común en ese evento que leyó nuestro hermano Ernesto en Génesis, en Éxodo capítulo 12, y la porción que vamos a leer ahora del Nuevo Testamento, y es que había un cordero. Un cordero sin defecto en el Antiguo Testamento había que asar esa noche en que venía el ángel de Jehová a dar ya, vamos a decirlo así, a poner el punto sobre la I. ¿Eh? ¿Por qué? Porque al faraón le mandaron mucha peste, muchas cosas, y él no, y no, y no, pero esa noche murieron todos los primogénitos de Egipto, ¿no es verdad? Animal y, y niños y niñas, hombres y mujeres que eran primogénitos, todos murieron. Y fue una noche de gran dolor. Pero aquí tenemos algo en común también. Fíjense que las casas de los judíos tenían que poner en su dintel de la puerta sangre del cordero que que sacrificaron. Y el ángel cuando veía esa sangre seguía de largo y no entraba. Es decir que Jesucristo fue el cordero que se inmoló para que usted y yo fuésemos hechos hoy hijos de Dios. Entonces, la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a San Juan capítulo 20, vamos a ir ahí y vamos a ver un evento, vamos a ver un par de eventos de la resurrección, pero este en primer lugar que va a servir de base es San Juan capítulo 20,
versículos del 24 al 31. Así que cuando puedan, por favor, ponerse de pie. Señor director, ¿se está grabando todo bien? Amén. Bien. 20, 24 al 31. No, San Juan. Sí, eso fue. Bueno, 24 al 31. Y dice aquí, versículo 24. La palabra de Dios dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, que dice, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, oremos. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Y en esta hora, Señor, queremos encomendarnos a usted. Que usted nos dirija por medio de su Espíritu Santo, Señor, en el mensaje. Que sea de edificación para los hermanos aquí presentes, pero también para aquellos que luego lo verán por el canal de YouTube, Señor, que usted les hable a sus corazones y nos hable a nosotros, Señor, en este hermoso día, de esta hermosa mañana. Pedimos, Señor, su fortaleza, su luz y dirección. Bendiga, Señor, esta congregación, a cada hermano aquí presente. Ilumínenos y guíenos y guárdenos de todo mal, Señor. Todo honor y gloria a usted. Y en su nombre somos más que vencedores. En el nombre amado de su Hijo Jesucristo se lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bien, la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, un evento que hemos visto que va a servir de base al mensaje de esta mañana es el evento de Tomás, llamado Dídimo, de que él, la primera vez que el Señor Jesucristo resucitado se presentó, él no estaba y entonces imagínese usted. Y hoy nosotros lo vemos en el 2025 y podemos decir, bueno, pero ese sí era incrédulo. Bueno, tal vez nosotros, si nos llevaran allá en lugar de Tomás, hubiéramos hecho lo mismo. ¿No, verdad? Porque ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿cuánta gente ha resucitado que usted sepa? Al tercer día de haber sido enterrado y sepultado. Bueno, nadie prácticamente, nadie, absolutamente nadie.
Entonces usted, al igual que Tomás Dídimo, hubiese tenido esa duda, ¿no? ¿Verdad? Y tal vez hubiese hecho igual o hubiese dicho lo que él dijo, más o menos. Y en esa situación es que queremos comenzar el mensaje de esta mañana. ¿Qué significa la resurrección para los cristianos? En este mensaje veremos cómo este evento único y maravilloso da inicio al cristianismo en el mundo, pues es después de la resurrección que los discípulos comienzan a predicar las buenas nuevas, las buenas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que los discípulos comienzan a partir de la resurrección a anunciar el evangelio a todos los hombres en toda parte del mundo. El anuncio que Jesucristo eh, estableció con la resurrección es que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios unigénito, y que nadie después de Él puede llevarnos al Padre si no es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y obviamente que Él había ofrendado su sangre, había muerto, pero resucitó como nadie lo, vuelvo y repito, lo ha hecho, porque el poder de Dios lo levantó, ¿no? ¿Verdad? Y dejó la tumba y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Así que el pecado y la muerte fueron vencidos en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? Entonces, aquí Tomás dice que si él no ve a nuestro Señor Jesucristo y sus manos pueden palpar sus heridas, sus manos, su costado, o sea, que no le digan nada, que él no cree eso, ¿no? ¿Verdad? Y hay muchas personas incrédulas que dicen hoy en día, si yo acepto a Cristo, ¿cómo que eso me va a cambiar? Si yo hago una oración de fe y digo que Jesucristo more en mi vida y que dirija mi vida, ¿cómo eso tan simple me va a cambiar? Eso es simple, pero es profundo y es misterioso y es real porque es algo, un don de Dios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, Tomás no creía esa situación de que habían visto sus hermanos. Y él decía, bueno, si yo veo y mis manos ven y palpan, así solamente yo podré creer. Y entonces, en el versículo 25 de la porción de Juan, dice que le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, ¿no? ¿Verdad? Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mis manos en el costado, no creeré. Y obviamente esta posición de Dídimo, de Tomás, fue eh, rebatida y confirmada 8 días después, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelve y se le aparece, pero ahora con Tomás ahí presente. Y cuando el Señor Jesucristo llega, le dice la salutación, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tus manos y métele en mi costado. Y le hace un llamado a nuestro Señor Jesucristo a Tomás, y es que no sea incrédulo, sino creyente. Bueno, entonces ahí Tomás pudo palpar de que en realidad no era una sombra, ni un espíritu, ni algo como una visión, como que era algo
como una imagen. No, no, no. Él pudo palpar, él pudo tocar, él pudo convencerse, ¿no es verdad? Como nos debemos convencer nosotros de que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser hechos hijos de Dios y poder tener el perdón de pecado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Porque vio y creyó y porque tocó. Y nosotros, que no hemos tocado ni hemos visto, tenemos que creer en lo que dice y establece la palabra de Dios. Que al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿No es verdad? E hizo muchas apariciones como esta, porque Tomás pensaba que era un fantasma, que era una imagen, que era una cosa que no se podía ver, ni tocar, ni nada de eso. No, era un cuerpo glorificado, resucitado por el poder de Dios y que daba testimonio de que la muerte y el pecado había sido vencido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque me ha visto, le dijo Jesucristo a Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros que no hemos visto, pero que hemos creído, somos bienaventurados, dice la palabra. ¿Eh? Porque no hemos demandado ver y entrar nuestra mano en el costado, ni en la mano de nuestro Señor Jesucristo, sino que por fe sabemos que lo que dice y establece la palabra de Dios es verdad. Jesucristo resucitó, ¿no es verdad? Así que en el versículo 30 dice, 20:30 de Juan, dice, hizo además Jesús, ¿qué? Hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, esto es resucitado, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quien dice amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo vino a eso, a darnos vida y libertad, ¿no es verdad? En el nombre de su sacrificio hecho en el Calvario, en la sangre derramada, en la cual nosotros tenemos perdón de pecado. Veremos 4 puntos en el desarrollo de la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto que vamos a ver es que los judíos celebran en esta época, como dijo nuestro hermano Tomás, la Pascua, el Pesha. Pascua es el paso de la libertad, de la esclavitud a la libertad, ¿no es verdad? Y ese paso de la esclavitud a la libertad fue posible por el poder de Dios solamente, ¿no es verdad? A partir de ahí el pueblo judío fue coercionado, fue unido, fue sacado de Egipto de la esclavitud y a partir de ese momento Dios dirige a ese pueblo, lo dirige, le da luz, discernimiento y lo lleva a otra tierra, a otra dimensión. ¿Cómo podemos aplicar nosotros hoy en día eso? Bueno, Jesucristo hoy le da la libertad a aquel que cree en él. Le da la libertad al que está hundido en las cosas del mundo y en los vicios del mundo. Y en el nombre de Cristo le da la libertad. Y a partir de ese momento, Cristo dirige su vida. Y a partir de ese momento, esa libertad que obtiene, ¿no es verdad? Es una libertad absoluta en toda la dimensión, en la espiritual y en la física. Y ya no vamos a estar en las cadenas del pecado, sino que estamos en la libertad que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno,
Esa celebración que celebran los judíos, el Pesha o la Pascua, es para conmemorar de que Dios lo visitó en medio de la esclavitud y lo liberó, ¿no es verdad? Con muchos prodigios y señales, como sabemos nosotros, toda la peste, todas las cosas, y se coronó todo ese evento de Dios presionando para que el faraón dejara ir a su pueblo. ¿Con qué se coronó? Con la noche de Pascua, la noche de Pesa, cuando el ángel de Jehová descendió e hirió y mató a todos los primogénitos de Egipto. Ese evento ablandó al rey, al faraón, y el faraón dejó ir a su pueblo. Bien, punto número 1. En la noche de Pascua o de Pesa, los judíos conmemoran y se recuerdan cómo Jehová los sacó de la esclavitud de Egipto. En la noche de Pascua en Egipto, el pueblo sacrificó un cordero y lo asaron y lo comieron por familia, comiéndolo con hierbas amargas y pan ácimo o pan sin levadura. Con la sangre del cordero sacrificado, Jehová mandó a poner en los dinteles de la puerta de la casa de los hebreos sangre en los dinteles para que el ángel de Jehová eh, se diera cuenta y entendiera de que en esa casa era una casa, una familia hebrea y que él no tenía que entrar ahí, sino seguir de largo y buscar la casa de la familia de Egipto. Entonces, así como en el Pesha, en la Pascua, hubo un cordero, también ahora en la resurrección tenemos un cordero que se inmoló sin mancha y sin pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y con su sangre nosotros la ponemos en los dinteles de nuestro corazón y tenemos el cuidado y la bendición de Dios en cada uno de nosotros. Porque Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿No es verdad? Entonces, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, ese será salvo. Bueno, pues entonces, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa la Pascua para los cristianos. ¿Por qué? Porque hay un Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Está la sangre que distingue, ¿no es verdad? Quién es y quién no es hijo de Dios. Y esa sangre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo Juan el Bautista cuando vio en un momento a Jesús, que le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hoy en día vemos muchas iglesias bíblicas mencionando muchos escritores, muchos eruditos, muchas cosas. ¿eh? Y el nombre que se debe mencionar única y absolutamente en una iglesia bíblica es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, dice Hechos 4. Entonces, punto número 2, la resurrección en Jesucristo significa la Pascua para los cristianos. Tenemos un cordero sacrificado y resucitado, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una sangre bendita que limpia de todo pecado y de toda maldad, es la de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, 29, dice y establece la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, 29. Fíjense qué similitud tenemos en la Pascua de los judíos y qué similitud tenemos en la resurrección de Cristo. Mucha similitud, ¿no es verdad?
Cuando Dios en el Antiguo Testamento visitó a la nación de Israel esclavizada, eso significó un antes y un después, porque a partir de que Dios visitó a la nación fue liberada, fue libertada, así como Cristo hace con cada uno de nosotros cuando llega a nuestras vidas. Jesucristo nos liberta, rompe las cadenas del pecado que vienen de generación en generación, y ya un hijo de Cristo no es verdad que le van a decir, no, pero tu papá era esto y tú seguro eres lo mismo. No, él es una nueva criatura en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no importa el pecado que venga de los abuelos, de los tatarabuelos, del papá, de la mamá, porque esas cadenas ya fueron rotas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo Juan esta palabra, el Cordero? Refiriéndose, haciendo similitud con el cordero asado, ¿no es verdad? En, en el Pesha, en la Pascua, allá en Egipto, en la cual significó esa noche que iba a ser una noche diferente, porque era la última noche que iban a estar esclavizados en Egipto, porque al otro día iban a salir de la esclavitud. Así cuando llega Cristo a nuestras vidas, nuestra esclavitud de vida se queda atrás. Nuestras cadenas de pecado, de generación en generación, se quedan atrás. Todo lo que humanamente la gente dice, no, porque el abuelo, que el papá, que esto, que era así, que no era así, no importa. Porque cuando viene Cristo a su vida, rompe esas cadenas de pecado y le da una nueva vida en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el que quita el pecado del mundo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice en el versículo 30, vamos a ver, Juan 1:30. ¿Lo tienen? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿No es verdad? Así presenta Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y obviamente, cuando Jehová mandó su ángel a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud, así manda Dios hoy en día. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, así manda Dios hoy en día, el Espíritu Santo, para que more en nosotros y nos dé luz y discernimiento y nos dé fortaleza que solamente viene de Cristo. Fíjense cómo en Juan capítulo 8, vamos un chin más adelante, Juan 8, Juan 8, versículo 33, dice la palabra de Dios. Les respondieron unos judíos que Jesucristo estaba hablando con ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú, seréis libre? 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿por qué Jesucristo tiene que venir a rescatarnos a nosotros como Dios envió a su ángel a rescatar a la nación de Israel de la esclavitud? Porque hoy en día hay una esclavitud que no es física, que no es carnal. Hay una esclavitud hoy del pecado, ¿no es verdad? De cadena del pecado que Satanás tiene, que lo adorna bien eso, lo pone bonito a los ojos, pero ya usted sabe que su fin es muerte. Y esas cadenas solamente las puede romper nuestro Señor Jesucristo cuando llega a nuestras vidas y nos da una vida nueva en su nombre. ¿No es verdad? Los judíos le decían a nuestro Señor Jesucristo, linaje de Abraham somos, o sea, venimos de la línea de sangre de Abraham y jamás hemos conocido la esclavitud, pero ellos eran esclavos porque ellos estaban haciendo pecado y eran pecadores. Y muchas veces usted ve, ahora trayéndolo aquí y al contexto de nosotros, muchas veces usted ve a alcohólicos o drogadictos y que ellos dicen, no, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo estoy bien, ¿no es verdad? Y el alcohólico cayéndose, pero di que está bien, pero no está bien, ¿no es verdad? Así mismo actuaban los judíos en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Vivían inmersos en el pecado, en la costumbre de los hombres, vivían haciendo doctrina de hombres, eh, teniendo postulado de hombres, y eso lo sustituían por la palabra de Dios. O sea, tomaban la doctrina y los pensamientos de hombre y quitaban la palabra de Dios para ellos centrarse en sus doctrinas y en sus enseñanzas solamente de hombre. Pero el Hijo de Dios nunca debe conformarse con las doctrinas ni las enseñanzas de hombre. El Hijo de Dios solamente es satisfecho con la palabra eterna, la palabra de Dios. Entonces, bueno, el linaje de Abraham somos, pudieran decirle a algunos hoy en día, mi papá va a la iglesia, fue fundador de la iglesia, o es pastor, o es esto. No, nada de eso vale, porque la salvación es individual, y es individual, y tiene efecto cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y podemos tener una resurrección. Estábamos muertos y hemos venido a la vida en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús le respondió, versículo 34, capítulo 8 de Juan, y le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cómo estaba la nación de Israel en Egipto? Esclavizada también, esclavizada, haciendo trabajo forzoso, haciendo, ya usted sabe, todas esas pirámides y todas esas cosas. Así son los esclavos espirituales hoy en día también. Satanás lo pone a hacer muchas cosas que no obran para bien en su vida. Y el único que da la libertad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, entonces, en el versículo 34, ahí mismo, recuerden que Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el único que liberta del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Bien, punto número 3.
vimos que en el Antiguo Testamento, en la porción que leyó nuestro hermano Ernesto, en la Pascua, ¿eh? Em, Dios, porque el pueblo estaba unido a la nación de Egipto, entonces Dios hace una diferencia y le dice, con la sangre de los corderos que ustedes vayan a sacrificar para esta noche, tomen un hisopo y unten en sus casas, en los dinteles, ¿eh? Pongan en los dinteles, aquí, aquí, pongan en los dinteles sangre del cordero, ¿no es verdad? Y así cuando el ángel pase, vas a ver que eso es una casa hebrea, ¿eh? Se trancan ahí a cenar, a comer su carne asada, sus hierbas amargas, su pan ácimo, ustedes saben lo que es, ¿no es verdad? Pan sin levadura. ¿Qué hace el pan de sobao, el pan de agua inflarse y usted lo ve gordito, los panes? La levadura, la levadura. Entonces, cuando usted no le echa la levadura, ¿qué hace la harina? Se queda plácida, se queda, no crece. Es una simbología de que el pecado en nosotros y la soberbia y todo el pecado, ¿eh? Debe de ser sacado de nuestras vidas, y no inflarnos. Cuando la gente tiene soberbia y tiene pecado, se infla, ¿no? Y se cree que es todopoderoso. El todopoderoso está en los cielos y en nuestro Señor Jesucristo. Después todo el mundo, hermano, bien que mal, poco que mucho, somos todos iguales. Olvídese de eso. Entonces, y pan sin levadura. Ustedes se trancan, le dijo nuestro Señor, Dios a Moisés, ustedes se trancan y cenan ahí tranquilos. Mientras ustedes cenan tranquilos ahí, pues las casas de los egipcios, ¿qué sucedía? Tenían muerto en toda la familia. Tenía el primogénito, moría, hasta del rey murió el primogénito, de todo el mundo, del faraón, de todo el mundo. ¿eh? Y yo me imagino esa noche, si usted se imagina esa noche, una noche tranquila, usted ahí tranquilo en su casa y usted oyendo los gritos lejanos de gente que fallecía. Una noche aterradora esa, ¿no verdad? Entonces usted no podía salir, usted tenía que estar tranquilo ahí. ¿eh? Entonces, la sangre en los dinteles fue una observación que hizo Dios en el Antiguo Testamento para distinguir las casas hebreas de las casas egipcias. Para distinguir, en otra palabra, poniéndolo un poquito, no de familia, sino de persona, para distinguir cuál de las personas tiene la sangre de Cristo y cuál de la persona no tiene la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre en los dinteles fue la diferencia, en la que el ángel se fijó para él saber cuándo una familia era hebrea y cuándo una familia era egipcia. Los egipcios, muerte. Los hebreos, cenando tranquilo ahí. ¿No es verdad? Carne asada, hierba amarga y pan ácimo o pan sin levadura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, Primera de Pedro, hablando sobre esto, capítulo 2, versículo 21. Vamos allá. Capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro. Capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas que tenemos que seguir?
¿La de Cristo o la de Martín Lutero o la de un teólogo o la de un escritor? ¿Cuáles son las pisadas que tenemos que seguir? La de Cristo, ¿no verdad? Eso fue en la primera, los primeros años del cristianismo. Mire como Pedro está diciendo, porque aparentemente habían gente que seguían otras cosas. Está bien, no lo dice aquí, pero seguían otras cosas. Él manda que sigamos la pisada de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el que juzga justamente es Dios el Padre. ¿Quién dice amén? En el 24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado? Es decir, que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y hemos sido sanados. Por aquello que Dídimo Tomás, en la porción que leímos en Juan, decía, no, si yo no veo esto y entro mi mano en el costado y me cercioro de eso y lo verifico, ¿no verdad? Bueno, pues por esas llagas fuimos nosotros sanados. ¿Por las llagas de quién? ¿De Martín Lutero, de un escritor? No, por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay un nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2:25 por último dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y el pastor nuestro es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, el que tenga otro pastor que no sea Dios, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Él tiene derecho también a escoger. Todo el mundo es libre en escoger. Yo cojo esto, yo cojo lo otro. Yo digo como el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Punto número 4, la resurrección fue un hecho único y real. Nadie ha resucitado. Nadie ha venido a la vida después de la muerte. Un hecho único y real, vivido por nuestro Señor Jesucristo. Así como un hecho único y real fue una nación esclava que estaba subyugada y estaba esclavizada en ese tiempo, en el imperio número 1, en la nación número 1 del mundo, en ese entonces, el imperio egipcio. Entonces esa nación insignificante, esclavizada, fue libertada. ¿Usted sabe por quién? Por Dios mismo. No hubo cañones, esa es otra. No hubo flecha. No hubo caballo, ni carro. En ese tiempo eran carro, caballo, armadura, espada. Nada de eso hubo. ¿Quién libertó a esa nación subyugada por la primera nación del mundo? Dios. Asimismo, para nuestra libertad no necesitamos materiales, ni pistola, ni metralladora. Necesitamos solamente confesar que Jesucristo es el Señor y es nuestro Salvador. Solamente necesitamos eso.
No, pero que es que sea lo que sea que haya, no importa. Egipto era la primera nación del mundo en ese entonces. Tenía un pueblo pequeño, subyugado, esclavizado. ¿Quién podía decir que ese pueblo iba a ser libertado, humanamente hablando? Pero Dios lo libertó con poder y con fuerza, como hace con usted y conmigo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y verdadero Salvador. La resurrección fue un hecho único y real, un hecho que marcó la historia, porque nadie ha experimentado este acontecimiento tan maravilloso. Confirmado por historiadores del Imperio Romano como Flavio Josefo, ¿eh? Decía que en ese tiempo en Jerusalén se vivía una incertidumbre desde por la mañana prácticamente todo el día, en la noche, la gente hablando de que uno había resucitado y la tumba estaba vacía. Y la ansiedad de los gobernantes de ese tiempo era tratar de buscar una explicación a eso, de que se robaron el cuerpo, que se lo llevaron uno, pero estaba vigilado por guardia. En otra palabra, cuando venimos a Cristo, aunque hayan situaciones que usted vea muy imposibles, todo es posible para el que cree. Y Cristo nos liberta. ¿Eh? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre en el nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, por último, vamos allá, punto número 4, la resurrección fue un hecho único y real. Vimos que Tomás, llamado Dídimo, dijo, miren, cuando le dijeron que Jesucristo se apareció, mira, el Señor estuvo con nosotros aquí, mira, pero si yo no veo esto, si yo no veo lo otro, si yo no palpo, si yo no verifico, yo no voy a creer eso. Pues mire, en Lucas 24, versículo 37, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Parpad y ve, porque un espíritu que dice, no tiene carne ni hueso. ¿Qué es lo que un espíritu? Una sombra. Usted no puede agarrar un espíritu, porque un espíritu es inmaterial. Y dice nuestro Señor Jesucristo, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, parpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Es decir, que ahí vemos un cuerpo material con sangre, con hueso y con carne, ¿no es verdad? No una sombra, no una cosa imaginaria, no, tenía materia, ¿eh? Pero ya resucitado y glorificado. Versículo 40. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban, ¿qué dice? Maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¡Ja! 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y ¿qué dice? Y comió delante de ellos. Es decir, que aquí vimos dos situaciones. Vemos que él demuestra
que tiene carne y que tiene hueso. Pero también le dice, ¿no tienen algo de comer por ahí? Vamos, deme un poquito ahí de un pez asado y de un poquito de panal de miel. Y lo comió, dice la palabra, delante de ellos. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. ¿Fue realidad la resurrección? Claro que fue realidad. No fue un espejismo, ni fue algo imaginario. Fue un hecho real. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Vayan buscando. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Entonces podemos decir, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, más gracias sean dadas a quien, a Dios, que nos ha dado la victoria, por medio de quien nos dio la victoria a Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, y con la resurrección hemos tenido perdón de nuestros pecados. Hemos pasado de la oscuridad a la luz. Pasar de ser bastardo a ser hijo de Dios. Y hemos pasado de ser esclavo a ser libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la verdadera libertad la tenemos en Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, quien vino despojándose de su gloria para darnos la libertad que solo Dios el Padre da. Todo aquel que ha confesado que Jesucristo es el Señor y lo ha aceptado como su único y verdadero Salvador, ese es hecho hijo de Dios. Y las cadenas del pecado han sido rotas porque Jesucristo le ha dado libertad. Y en el nombre de Cristo somos más que vencedores. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre amado y Dios eterno, gracias por tu favor y tu bondad. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra en medio nuestro. Ilumínanos y guíanos, Señor. Danos luz y discernimiento que solamente viene de ti. Señor, tú juzgas todas las cosas. Pedimos, Señor, de que tu dirección y tu luz nunca nos falte. Bendiga a cada hermano aquí presente y a los hermanos que están por el canal de YouTube. Oramos y pedimos tu favor en el nombre, que es sobre todo nombre, de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Quién dice amén?